Recordar que durante los últimos años, en las guías de práctica clínica, la estimación del riesgo se ha convertido, y quiero que así lo tengan por ahora y por siempre, por nuestra práctica clínica, que se ha convertido en un placer para el médico global, para el médico general, para el médico en sí, para todos los que nos dedicamos a la salud, para el manejo global de los factores de riesgo cardiovascular en la práctica. Adelante, Lucero, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con factores de riesgo, que como nos mencionaron el doctor y nuestro compañero Chuy, sí, la mayoría de lo que dijo sí es lo que vamos a ver y vamos a indagar un poquito del por qué. Entonces, déjenme ver, voy a poner mi puntero y vamos a pasar la hoja. Muy bien. Factores de riesgo aterogénicos. Así se le denomina a todas aquellas condiciones que han demostrado que producen o contribuyen a la formación de las placas ateromatosas y que también promueven su progresión. Bueno, un poquito antes de continuar, toda la información la saqué del libro de Guadalajara y estaba en el capítulo 24, es el de la aterosclerosis, y el 25 es el de cardiopatía isquémica. Y mencionaba mucho en el capítulo de cardiopatía isquémica que era, o sea, que siempre evolucionaba de un ateroescleroma. Entonces, si nosotros vemos los factores de riesgo de la aterosclerosis, podemos evitar el problema de una cardiopatía. Entonces, casi siempre, bueno, van de la mano, igual que la muerte súbita y ya. Entonces, como preámbulo, y ahora sí, ya continuamos. Y encontramos que se puede dividir en dos, los modificables como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hipertensión, una vida sedentaria, la diabetes más o menos y la obesidad. Y los que no se pueden modificar, que son ya predisponentes, es el sexo, la personalidad, que ahorita vamos a indagar un poco más a qué se refiere la personalidad, y la herencia, que no habla en sí como herencia familiar de aterosclerosis, sino una herencia diferente que vamos a ver más adelante. Pero ¿sabes qué? Entonces, Digo una cosa aquí, Lucero. Ponme la diga. por favorcito. Sobre respecto a la personalidad, sí se puede modificar. Pues sí, habla sobre el aumento, pues el estrés y las... Sí. Ajá, pues Y sí, es lo puede que te cambiar puedo en el decir. estilo de vida, pero el libro mencionaba, o sea, sí, es real que se puede modificar, pero de forma objetiva, muy poco, es muy bajo el porcentaje que cambia. De hecho, pues incluso también en la parte del sexo, aunque no es que puedas cambiar de sexo, pues lo que predispone al sexo masculino a tener estos problemas, pues también se puede cambiar, por ejemplo, o en la mujer también se puede cambiar con la menopausia y demás. O sea, sí, sí todos son modificables, pero objetivamente o en porcentaje de la población es muy baja la cantidad, pero pues sí, como usted dice, la personalidad o con base a una vida llena de estrés, sí es modificable. Ok, de acuerdo. Muy bien. Ok, muchas gracias. Ahora sí, continuamos con el factor de riesgo que es de verdad el fundamental o el que tiene toda la contribución, el mayor porcentaje y el mayor peso en en una aterosclerosis. Y vemos que es la hipercolesterolemia. Se ha demostrado que cuando la concentración plasmática de colesterol es de 200 miligramos sobre decilitro, hay una obstrucción coronaria por lo menos del 60% a los 70 años. Ahora, esto es como número base y a partir de aquí nos vamos ya sea en aumento o en disminución. Cuando es en aumento, lo que hace es predisponer a menor edad el riesgo de aterosclerosis. Entonces encontramos que si la concentración está entre 250 y 300, podemos encontrarlo en personas de 50 a 60 años. Y si es mayor de 400, lo podemos encontrar incluso en gente de 40, en personas de 40 años, que la verdad es muy joven. Entonces vemos que los niveles de colesterol son un factor sumamente predisponente y sumamente significativo en el diagnóstico.
Y entonces la hipercolesterolemia pues va a darnos una formación de placas de ateroma, por lo tanto se puede concluir que las concentraciones plasmáticas ideales claramente son menores de 200, ya que cuando se encuentran en cifras mayores, pues se genera este proceso. Y hay un riesgo aterogénico definitivo cuando las cifras de colesterol plasmático superan los 240 miligramos sobre decilitro. Es decir, cuando nosotros encontramos una química sanguínea cuyo colesterol está por encima de 240, sí o sí pensamos en aterosclerosis. Y pues es algo que tenemos que poner pues en marcha de tratamiento, en marcha de pues de un cambio radical en la vida de nuestro paciente. Y encontramos esta bonita tablita, no, este cuadro, bueno, esquema, que básicamente nos resume todos los factores de riesgo y la razón. Hay partes que no entiendo, entonces no sé si el doctor ahorita me puede ayudar, pero en general encontramos que todos estos factores son los que con más fuerza predisponen a la aterosclerosis y vamos a ver cómo. A disfunción Principalmente, endotelial, básicamente. Muy bien. a la disfunción endotelial. Básicamente encontramos que el peso fundamental es de la hipercolesterolemia, pero que le acompañan la angiotensina 2, el tabaquismo, la obesidad, diabetes, resistencia a la insulina e hipertensión arterial. ¿Esto qué es lo que hace? Cambian la NADPH, la oxida, generando hidrogeniones libres, lo cual va a darnos radicales superóxido que van a hacer una activación del óxido nítrico endotelial, que sabemos que es un fuerte vasodilatador. Entonces, si no tenemos a nuestro vasodilatador, nos va a dar una disfunción endotelial que se representa o se magnifica a través de estos procesos, empezando Entonces, por... Ajá, diga. Lucero, entonces, nada más para que lo que me habías comentado, que comentara, yo sí comento. Como ya lo has explicado aquí arriba, sin duda implica precisamente una alteración óxido de reducción, es radicales libres, es una enfermedad por radicales libres, la aterosclerosis, en donde el punto más importante, como lo acabas de decir, es que en el endotelio tenemos dos sistemas, un vasodilatador y un vasoconstrictor, que normalmente se está moviendo con la vida rutinaria, pero que estos factores de riesgo hacen que precisamente uno de estos factores se ve frenado por estos cambios radicales, en el sentido de que producen liberación de hidrogeniones. Y esto hace que ahora disminuya más la producción de óxido nítrico y haya más producción de endotelina, que hace más precisamente vasoconstricción. Y desde ahí para adelante genera remodelación vascular, que es el punto precisamente de la contención de este proceso que no se vaya dando. ¿De acuerdo? Adelante. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Y entonces, con la disfunción, pues nos va a dar los procesos que están aquí abajo, que pues es una hipertrofia vascular. La verdad, esta parte no la entiendo. Bueno, no sé realmente como que a qué se refiere, así que si usted va a comentar algo, doctor, si no, pues lo pasamos a Todo hipertrofia eso es vascular. producción de sustancias que van a favorecer la agregación plaquetaria, valga así decirlo, y además el crecimiento celular y la disfunción endotelial en base al aumento en el crecimiento de las células musculares. Esto es precisamente la remodelación. Y pues aumenta, gracias doctor, aumenta la resistencia vascular, como mencionaba el doctor. Estos dos procesos lo que crean es la inflamación, que pues esta inflamación nos hace también tener un marcador, por ejemplo, de la PCR activa altamente sensible, que ahorita también vamos a ver, que nos da una erosión o una ruptura de la placa fibrosa por lo mismo de la inflamación, y la degradación de la elastina y el colágeno, que era lo que decía básicamente la disfunción completa del músculo liso de los vasos, que pues también proporcionan un factor importante para la erosión y la ruptura de la placa fibrosa, que finalmente nos da una aterosclerosis por progresión y síndromes, bueno, que causa una progresión y nos puede dar síndromes coronarios agudos. Entonces, básicamente en esta tablita, que es la figura número 2 del capítulo 24, nos da un muy claro resumen y una vista muy completa, pero general, de pues todo el proceso que predispone
en factores de riesgo a la aterosclerosis. Muy buen cuadro, la verdad, está muy bonito. Y continuamos. Vamos a hacer como un recordatorio de los diferentes colesteroles, HDL, LDL y VLDL, porque es importante mencionarlos, porque muchos de los factores lo que modifican es las cantidades o las cifras plasmáticas de estos, y tienen un fuerte valor porque pues constituyen su función y posteriormente lo que va a hacer el efecto en nuestro organismo. Entonces encontramos que tenemos el colesterol HDL, que es lipoproteína de alta densidad, que es la que transporta, o también conocida como colesterol bueno, que es la que transporta el colesterol de otras partes del cuerpo a nuestro hígado y luego del hígado se elimina. Por eso este es pues bueno, como el bueno, ajá, el porque este es el que lo barredor. va a eliminar. Y pues también encontramos que tiene una capacidad antioxidante, antiinflamatoria, antitrombótica y antiapoptótica. Y bueno, la imagen la tapo un poco, pero pues encontramos que los valores difieren en hombre y mujer, siendo en el del hombre de 40 miligramos sobre decilitro y en el de la, bueno, mayor. Las cifras normales deben ser mayores en el hombre de 40 y mayores en la mujer de 50. Y ahorita vamos a ver por qué en la mujer son más, que pues tiene mucho que ver con la progesterona. Pero pues eso es un adelanto, más en diapositivas posteriores lo vamos a encontrar. Y también encontramos, bueno, eso creo que lo vemos aquí, ajá, encontramos este cuadro que nos dice qué factores reducen la concentración de HDL. Entonces, si sabemos que nuestro colesterol HDL es el bueno, los factores que predisponen a su reducción, pues claramente son factores que predisponen más a la aterosclerosis, ya que este es un factor fundamental para la prevención de este proceso. Entonces encontramos que el número 1 es el tabaquismo. El tabaquismo afecta muchísimo en general todos los procesos de nuestro cuerpo. La obesidad, la vida sedentaria, los andrógenos, los betabloqueadores, la hipertrigliceridemia, los anabólicos esteroides, los progestágenos y factores genéticos. Entonces, con este cuadro nosotros podemos resumir qué factores predisponen y qué factores ya en general nos dan una idea de que son de riesgo. Y luego ya continuamos con el colesterol LDL. Sobre HDL hay una pregunta de examen. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora, sobre el colesterol LDL, sabemos que se forma en hígado y transporta el mayor porcentaje de colesterol, a diferencia, por ejemplo, de la VLDL, que transporta principalmente triglicéridos, además de los esteres de colesterol, pero en general triglicéridos, LDL, colesterol. Y ahora, nosotros, ay, perdón, denme un momento. Listo, muchas gracias. Ahora sí, continuando con el LDL, encontramos que hay como una proporción o una equivalencia donde decimos que si es más pequeño la lipoproteína, con mayor densidad va a poder atravesar la pared arterial y el problema es que se puede estancar. O, por otro lado, es que se mantiene más tiempo en la circulación. Y esto no está bien porque pues sabemos que transporta el colesterol y lo deposita en el tejido. Entonces, esto pues básicamente es una bienvenida a la aterosclerosis, precisamente porque trata de atravesar la pared arterial y se estanca y empieza a crear pues la placa, o simplemente porque está transportando y transportando y transportando y pues predispone a muchísimos factores, obesidad, síndrome metabólico, etcétera. Ahora encontramos, ajá, digamos. Hay un concepto importante con respecto a LDL, que ya es ahora la meta, entre más bajo, mejor. Y en presencia de cardiopatía isquémica, que también puede ser una pregunta de examen, en presencia de cardiopatía isquémica, mientras más bajo, mejor. ¿Cuánto? Entre 50 y 70. ¿De acuerdo? ¿Cómo se logra esto? Con estatinas de alta potencia. Adelante, Luz. Sí, gracias. Sí, de hecho lo de la estatina lo vamos a ver más adelante como un tratamiento de un factor de riesgo muy importante.
Y pues sí, el libro nos mencionaba que las cifras normales, recordemos que pues este es un libro me parece que del 2015, entonces me imagino que en las guías de práctica clínica son los valores que menciona el doctor, entonces pues nada más es para darnos una idea. Las cifras normales deben ser menores de 160 miligramos sobre decilitro, aun cuando la cifra deseable es menor a 130. Pero pues ya nos dimos cuenta que es todavía menos, ¿verdad? Mientras menos, mejor. Sí, exacto. Y por último, recordemos las VLDL, que igual se forman en hígado. Estos van a transportar triglicéridos, fundamentalmente y ésteres de colesterilo, desde el hígado a los tejidos. Ahora, cuando la VLDL va liberando en su contenido, se va transformando o si va cambiando a lipoproteína de densidad intermedia o IDL, que va a tener más cantidad de colesterol en su interior, porque pues el triglicérido es el que está soltando. Y nada más para mencionar que las cifras normales van de entre 2 a 30 miligramos sobre decilitro. Y también les agregué una pequeña imagen como friendly reminder de cuál es la estructura de las lipoproteínas, porque la verdad yo ya no me acordaba cómo era. Entonces, pues encontramos aquí que tiene una monocapa de fosfolípidos. En su interior pues va a tener su contenido que puede variar en mayor proporción, si es colesterol, ésteres de colesterilo, va a tener también colesteroles libres alrededor de su capa y va a tener apolipoproteínas, apoproteínas o apo como se conoce, dependiendo de cuál de estas sea. Podemos encontrar la B100, la B48, la ApoE, la ApoC o la ApoA, que nos pueden servir como ligandos para poder soltar su contenido a los tejidos. Entonces, no están todos en la misma, depende de cada una para encontrar cuál es y de esa forma que se pueda unir al receptor y que pueda liberar el contenido a los tejidos. Y muy bien, continuamos. Ahora sí, factores principales. Encontramos en general que son estos, hay otra tablita aparte como otros factores, pero los principales son la cantidad de triglicéridos, el colesterol no HDL, que pues este básicamente ya lo mencionamos, ya no vamos a hablar más de ese, es el del cuadrito que vimos al principio, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el sexo y la herencia. Entonces empezamos con los triglicéridos. Sabemos que este es un factor de riesgo aterogénico y por ello con aterosclerosis coronaria de aparición prematura, porque los triglicéridos reducen las lipoproteínas de baja densidad. La concentración plasmática normal de triglicéridos es o debe ser menor de 150 miligramos sobre decilitro. Se considera como una cifra definitivamente elevada cuando es mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Y como ya se mencionó, la hipertrigliceridemia, acompañada de la elevación de las VLDL y de la disminución de la HDL, constituyen la hiperlipidemia aterogénica, que forma parte del síndrome metabólico y que es básicamente una luz una luz roja de este proceso. Entonces, y casi siempre se acompaña así, triglicéridos altos, elevación de las VLDL, disminución de la HDL y básicamente eso constituye el cuadro de la hiperlipidemia aterogénica. Entonces ahí ya tenemos una meta, Abigail. Tener menos de 150 triglicéridos. Adelante. Correcto. Muy bien. Les mencionaba colesterol no HDL, pues ya lo vimos, ya lo mencionamos, entonces este ya lo voy a obviar. Y pasamos a la hipertensión. Ok, cuando se da hipertensión se da una proliferación de células del músculo liso, que era lo que nos mencionaba el doctor hace unas diapositivas anteriores. La hiperplasia y la hipertrofia de la capa media vascular es en sí lo que ocurre cuando se da esta proliferación de las células del músculo liso. Y esto nos va a iniciar el proceso de la aterosclerosis. ¿Por qué? Produce disfunción endotelial, expande el espacio extracelular, aumenta la sensibilidad vascular a las catecolaminas. Entonces, una persona con hipertensión que aparte pues tiene una vida demasiado ajetreada, o que con mucha facilidad se estresa y demás, pues la expresión de las catecolaminas y la sensibilidad vascular pues nos va a dar básicamente una vasoconstricción. Va a producir endotelina, que es la que nos iba a dar la vasoconstricción, como mencionaba el doctor, derivada de las prostaglandinas, que también aumentan el tono vascular arteriolar.
Y por último, un aumento de la agregación plaquetaria, que va a iniciar la formación de la placa de ateroma, que puede crecer si persisten las mismas condiciones reinantes. Aterogénesis consecutiva a la disfunción endotelial es lo que la hipertensión nos da básicamente. Muy bien, seguimos con el tabaquismo. Ok, los fumadores tienen una mayor frecuencia de muchísimas cosas. En particular, angina de pecho, infarto del miocardio, muerte súbita, obviamente pues consecuencia de lo anterior, ateroesclerosis obliterante, sobre todo en miembros inferiores, accidentes oclusivos cerebrales, reinfarto del miocardio. Y esto porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? ¿Qué factores son los que nos dan tantos problemas orgánicos? Los mecanismos mediante los que el tabaquismo promueve la aterogénesis son diversos, pero dentro de los conocidos encontramos que la nicotina produce un daño estructural en las células endoteliales. La disfunción endotelial también se favorece al aumentar la producción de radicales superóxido, que pues era lo que nos mencionaba el cuadrito de arriba, ¿no? Que eran los radicales libres por la oxidación de la NADPH en hidrogeniones. Ahora, el monóxido de carbono presente en el humo del cigarrillo inhibe la síntesis endotelial de los factores vasodilatadores. Conocemos el óxido nítrico y la prostaciclina. Y aparte, va a estimular la producción de factores endoteliales vasoconstrictores, la endotelina y el tramboxano A. Entonces, pues nada que mencionar al respecto, simplemente inhibe unos y estimula los contrarios. Ahora, en sujetos fumadores se ha encontrado una relación directa entre el número de cigarrillos fumados y la concentración directa de la lipoproteína A y el fibrinógeno plasmático. Entonces, también depende mucho de la cantidad de cigarrillos que fuma, por eso también una de las cosas importantes y como la concentración que nosotros tenemos que sacar cuando hacemos la historia clínica, el incremento del colesterol total, LDL y reduce las HDL, que pues ya vimos que son muy modificantes casi por cualquier factor. Y por último, pues el tabaquismo promueve la agregación plaquetaria. Entonces, en conclusión, el tabaquismo participa en el fenómeno de la aterogénesis mediante 3 mecanismos fundamentales: disfunción endotelial, aumento de la concentración y depósito de colesterol en espacio subendotelial y activación del sistema de coagulación. Básicamente con esos 3 podemos resumir qué es lo que hace el tabaquismo en nuestro cuerpo. Seguimos con estos 3 que ya están, o sea, son muy breves, entonces lo puse en la misma diapositiva. Encontramos un factor principal como diabetes mellitus, ya que se asocia frecuentemente con hipertensión, hipertrigliceridemia, disminución de la concentración de HDL, que son factores aterogénicos. Entonces, básicamente es por lo que acompaña a la diabetes mellitus en sí. Ahora, el sexo. La aterosclerosis coronaria aparece con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, con una relación de 4 a diferencia de 10:1 por debajo de los 45 años de edad. Este efecto protector del sexo femenino debe estar, o al parecer, está relacionado con la presencia de estrógenos en el organismo y puede desaparecer si la paciente padece de diabetes, si fuma, si toma anticonceptivos orales o si se encuentra en la menopausia. Entonces, básicamente es la presencia de estrógenos, que lo que mencionaba es que también se puede modificar, pues si nosotros empezamos a dar estrógenos, porque es un factor. Ajá. Pero ahí hay estudios realmente relevantes donde la terapia de reemplazo hormonal en las pacientes menopáusicas sí conllevan a mayor daño endotelial. O sea, sí es efectivamente lo que acabas de comentar, sí produce una protección importante en las mujeres fértiles. Una vez que esto pasa, el estrógeno mismo conllevaría, desde el punto de vista de algún problema genético, a cáncer en la mujer, a enfermedad tromboembólica y a enfermedad venosa periférica. O sea, es altamente producir problemas de procoagulación. Entonces, estrógenos, solamente aquella que tengan síndrome climatérico muy fuerte, pero que no tengan ninguna otra relación desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular, porque si tiene alguna de estas antecedentes, es
exacerbar a este problema mórbido que ya tiene el paciente. ¿De acuerdo para todos? De acuerdo. Así que el estrógeno sí es muy bueno. Pero natural. Exactamente, así es. Exacto. Okay. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y ya por último, de los factores principales, encontramos que es la herencia. Y no hablamos de una herencia familiar, sino mencionaba el libro algo muy bonito, que eso no lo escribí, pero se los voy a platicar. Mencionaba que se hicieron estudios en diferentes personas. Personas, por ejemplo, de los monjes de no sé qué, voy a decir tibetanos, porque no recuerdo qué monjes en particular, pero se hicieron, de África, los monjes africanos respecto a su alimentación y pues su ejercicio y sus niveles normales de colesterol, de triglicéridos y en general como la constitución de sus vasos. En cambio, con la misma dieta y con los mismos ejercicios, estilos, no estilo de vida, sino como, sí, ejercicios y demás, comidas, actividades cotidianas, se hizo el mismo estudio pero con personas de la ciudad y se dieron cuenta que aunque tal vez comían lo mismo, los de la ciudad tenían una fuerte predisposición y ya un leve porcentaje de aumento en el proceso de la placa de ateroma, mientras que en los monjes no. Y era también porque en los monjes las cantidades de catecolaminas, de todas estas hormonas de estrés, estaban sumamente disminuidos, a diferencia de los que estaban en ciudad. Y pues decía que estuvimos, o sea, la raza humana estuvo viviendo en bosques durante miles de años, cuando apenas en ciudad lleva 300. Entonces nuestro cuerpo evolutivamente todavía no se acostumbra al hecho de pues tener como estas situaciones tan leves como, por ejemplo, bueno, leves entre comillas, ¿verdad? Yo también estoy bien preocupada por el examen, pero, por ejemplo, eso, ¿no? Que tenemos un examen, entonces nuestros niveles de estrés están sumamente altos y nuestro cuerpo, pues, obviamente lo que quiere es estar listos como para la huida, para el ataque, para muchas cosas que lo que hacen es aumentar exorbitantemente nuestros niveles hormonales, nuestros niveles de lípidos para, pues, tener la energía para poder pelear, entre otras reacciones naturales del cuerpo que no justifican el estrés. Entonces, esto es un predisponente muy fuerte y pues lo mencionaba así porque decía que todavía nos faltan muchos años para evolucionar lo suficiente para que ya el predisponente hormonal por catecolaminas, por ejemplo, que no sea un factor principal y que pues hasta el momento sí lo es, pero que esperemos que en un futuro ya no lo sea. Y ahora sí paso a leer el pequeño párrafo de herencia, y es que la vida en las grandes ciudades favorece un estado constante de tensión emocional que mediante la continua estimulación del sistema adrenérgico, la disfunción endotelial y la agregación plaquetaria contribuyen a la formación de la placa ateromatosa en conjunto con otros factores aterogénicos. Entonces la herencia básicamente habla de herencia evolutiva y no tanto familiar, pero que sí, pues obviamente familiar, pues si nuestros padres o hermanos tienen hipertensión, diabetes, hipertrigliceridemia, pues ya nos van a dar un predisponente, pero en sí lo que quería decir el libro era esta herencia básicamente evolutiva que muy pocas veces se menciona. Muy bien. Y ahora sí pasamos a los otros factores. Encontramos que es la personalidad, y básicamente con personalidad se refiere al estilo de vida por la secreción de las catecolaminas o en general hormonas de estrés. La vida lo que acabas de comentar. Ajá, sí, así es. La vida sedentaria, que pues no hay mucho que decir al respecto, obviamente un mal estilo de vida donde pues no se hace ejercicio, siempre se está sentado, nada más es sentar, comer y dormir, sentar, comer, dormir, sentar, comer, dormir. La obesidad, que pues engloba muchísimas cosas, el estilo de vida, predisposición familiar, obviamente hasta pues sí, por ejemplo, un niño que crece alrededor de una familia que se dedica a comer pues chucherías, refrescos, etcétera, pues incluso hasta el predisponente del medio ambiente en el que se desarrolla. Los anticonceptivos orales por lo de los estrógenos, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que era lo que les mencionaba, que en el proceso de la placa de ateroma pues se da una inflamación. Ahora la inflamación
Es un suceso que aparece en todas las fases de la aterogénesis y entre los marcadores que reconocen este proceso se encuentra la proteína C reactiva, que no solo actúa como marcador, sino que también va a participar en este proceso inflamatorio, ya que está involucrada en todas las fases de la aterotrombosis. Me refiero a la formación de la placa, ruptura de la membrana fibrosa y oclusión trombótica de la arteria. Ahora, esta favorece la expresión de las moléculas de adhesión, que si recordamos el cuadrito, me voy a regresar aquí. Si mencionamos el cuadrito, pues producción o da la expresión de las interleucinas 1 y 6, factores de necrosis tumoral alfa, la L-selectina, las moléculas de adhesión, que es muy importante, y el factor quimiotáctico de los monocitos para dar la inflamación. Entonces, aquí. Entonces, pues favorece esta expresión de las moléculas, la inhibición del activador del plasmilógeno en el endotelio, la inhibición de la bioactividad del óxido nítrico, el aumento de la trombosis intravascular y la aterogénesis finalmente. Y encontramos que como valores normales debe ser menor a 1 miligramo sobre decilitro. Y ahora tenemos dos parámetros. Entre 1 y 3 se reconoce una presencia de riesgo moderado y mayor de 3 ya nos indica un alto riesgo cardiovascular. Esto es muy importante y muchas veces incluso lo pasamos por alto. Y se ha encontrado que la administración de estatinas, que era lo que nos mencionaba el doctor, reduce los niveles de PCR de alta sensibilidad independientemente del efecto que tenga sobre las lipoproteínas de baja densidad. Y ya por último, como otro factor, tenemos la homocisteína, que es una molécula muy agresiva para el endotelio. Entonces nos da como esta disfunción o atrofia. Y si se tiene homocisteína arriba de 15 picomoles. Picomoles, sí. Sí, sobre litro. Sí. Encontramos que el riesgo es sumamente alto para presentar eventos aterotrombóticos, trombosis venosas, entre muchísimas otras enfermedades cardiovasculares. Entonces la homocisteína, a la hora de leerlo, la verdad, eso yo no lo sabía, y, o sea, de que no tenía ni idea. Y pues al parecer es muy, muy importante porque en sí los niveles no se modifican tan drásticamente como, por ejemplo, los niveles de colesterol, pero si se llega a modificar, sí es altamente dañino en nuestro endotelio. Entonces es muy importante también tener una idea de los valores en los que se tiene la homocisteína, pero igual remarco que es muy difícil que se alteren, pero pues sí ocurre y pues sí es necesario tenerlo como un marcador. Y ya por último, hablamos de la regresión de la aterosclerosis, o sea, ya hablamos qué lo forma, qué lo provoca, qué lo predispone, cuáles son factores de riesgo, pero también hay que mencionar que no todo dentro de lo malo es tan malo porque existe una regresión de la aterosclerosis. ¿Y qué es esta regresión? Es cuando se reduce la concentración, eso ya es como qué puedes hacer para la regresión, pero la regresión es básicamente lo contrario, así como se formó, se puede eliminar o ir como erosionando y quitando esta ateroma. Entonces la aterosclerosis puede sufrir esta regresión si se reduce la concentración de colesterol plasmático con dieta y fármacos. Y en humanos se ha logrado demostrar regresión de la ateromatosis coronaria. Por lo tanto, el control de los factores de riesgo aterogénico es capaz de reducir el grado de aterosclerosis e incluso provocar una regresión del proceso ateroscleroso, lo cual se ha logrado con el uso de estatinas, que también pues es como el tratamiento básicamente predilecto, y también se los menciono porque es importante no dejarlo ya como, pues si mi paciente es obeso, tiene una vida sedentaria, tiene predisposición familiar, tiene un trabajo que lo estresa mucho y aparte sus niveles de colesterol y demás están en los cielos. Pues ya, o sea, sí le voy a dar un tratamiento así que lo trate de ayudar, pero pues básicamente ya está perdido. Entonces, no hay que pensar eso sabiendo que hay posibilidades de la regresión de la aterosclerosis. Y también hacérselo mencionar a él, o sea, porque también muchas veces nuestro paciente recae porque se ve perdido. Y si nosotros le mencionamos esto, pues tal vez puede ser como una luz de esperanza en su vida. Y aquí les muestro una fotografía de cómo se ve. Aquí se ve antes de los tratamientos, que vemos que la luz es de 7.7 milímetros, ¿qué son cuadrados? Sí. ¿O cúbicos? Cuadrados. ¿A cúbicos?
bueno, no alcanza a ver el 3, pero cúbicos. Y aquí vemos después de los tratamientos, sobre todo por el uso de estatinas, un cambio del estilo de vida, un cambio en la dieta, sobre todo la dieta de nuestro paciente, y ya vemos que la luz es de 9.8 milímetros cúbicos. Entonces, sí se puede, nada más que le eche ganas nuestro paciente y que nosotros le echemos ganas a motivarlo a que lo haga. Y ya, pues, les recuerdo que toda la información la saqué del Guadalajara, del capítulo 24, de la página 770 a la 785. Y por mi parte, eso sería todo. Gracias, Lucero. Dejamos esta. Ahora, lo que está tratando, lo que acaba de comentar, precisamente que hay regresión, pero aquí el punto que era que al principio, cuando hacíamos la consideración y la definición, es realmente no se puede quitar. Todo el tratamiento es paliativo. ¿Está claro para todos? El proceso, ahí lo tenemos abajo, en la fotografía del lado derecho, ahí está la placa. Sí hay regresión, pero no hay curación. Está claro para todos, ¿verdad, Lucero? Sí, totalmente. Es irreversible, pero bueno, gracias a los cambios del estilo de la vida, como se acaba de comentar también por Lucero, y al uso de estatinas en pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica o probable aterosclerosis sintomática, sin duda que les mejora su forma de vivir y también la expectativa de la misma vida. Pero es sobre una base de cambios en el estilo de la vida, ya que por todos lados implica precisamente nuevamente una mejoría y estabilidad en la función endotelial para que no haya más remodelación. Y ya tenemos, dentro de esto, tenemos metas. La presión arterial no debe de ser debe de ser como meta 130/80. La diabetes tenemos que tener una hemoglobina glucosilada por abajo de 7. El colesterol y los triglicéridos deberían estar por abajo de 150. La LDL tendríamos que tenerla entre más bajo mejor. Menos de 120 y idealmente para los pacientes isquémicos entre 50 a 70 y entre más bajo mejor. Con lo que tenemos dificultad siempre es con el HDL, porque esta es una expresión genética y muy rara vez se logra incrementar a través de a la luz de los medicamentos que demos, estatinas y todo. Pero sí se ha visto que precisamente es protectora en la mujer arriba de 45, en el hombre arriba de 40. Pero para llegar a esas cifras es difícil, por lo que habría que dar otro tipo de terapéutica agregado en este cambio de estilo de vida y estatinas para que por todos lados y por todas las vías se disminuya esta remodelación por arteriosclerosis o por la ateroma que está ahí ya formada y que realmente, lo repito, es irreversible, pero sí se puede tener una regresión. Preguntas a todos. Lucero, muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Si no, Silvia, ya tienes por ahí. Ay, bueno, primero sí tenía una pregunta, nada más que no Sí. prendía el micrófono. Por ejemplo, en las personas que son fumadoras pasivas o que conviven mucho con fumadores, ¿también aumenta el riesgo en esas personas? Sí, porque la absorción es a través de la mucosa, la absorción del humo. Y desgraciadamente, esto también produce todas las alteraciones que se han comentado con el incremento precisamente de todos estos productos que van a tener disfunción endotelial. Sí, se puede tener. Y tenemos pasivo importantemente, como también, como a veces
únicos antecedentes, así como la expresión de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en aquellos que están conviviendo con un fumador o con un gran fumador, también desde el punto de vista endotelial hay disfunción con la pasividad del tabaquismo, produciendo los mismos mecanismos, aunque es un poquito menos grave, pero si finalmente la expresión fisiopatológica es igual. Sí. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante, Soy Andrea. Andrea. Sí. Un paciente con tabaquismo suspendido, pero con previo alto índice tabáquico, ¿representa el mismo riesgo por la disfunción endotelial que haya tenido previamente Sí, o disminuye? Sí disminuye, pero por los próximos 5 años las tendrá. Ok. Que vaya mejorando progresivamente hasta que se haga atleta, valga decirlo así. Sí, así es que el tiempo, el lapso que tiene son 5 años para hacerse atleta y que no tenga repercusión por el tabaquismo. Bueno, así la expresión, pero así debe ser considerada. Ok, gracias. Doctor, ya Sí. nada más quería mencionar que muchas gracias y a nuestros compañeritos por escucharnos y a usted, doctor, por complementar la información.